Bueno, ya está grabando, espero que me escuchen bien, espero que estén viendo la pantalla. Si tienen problemas con cualquiera, por favor me avisan. ¿Bien? Ah, bueno, gracias. Vamos a continuar entonces con nuestro tema de la clase. Ah, la clase pasada hicimos el ejercicio en el que revisamos flujo crítico, subcrítico, supercrítico, calcular el tipo de flujo, graficar la curva de energía específica contra profundidad. Entonces quisiera empezar preguntándoles si tuvieron algún problema, si tienen alguna duda sobre ese ejercicio, algún comentario o ninguno. Profe, en mi caso, al momento de pronto de graficar la función, ¿Sí? eh, pues digamos, tomo un valor de 0,75 y luego otro de 0,84, que es como me da la profundidad crítica. Ujú. Y digamos que la profundidad crítica me da un poquito mayor a ese valor de 0,75. Quiero pensar que es como por decimales, pero no sé si a alguien sí le haya dado como ese valor de menor, porque la altura, la profundidad crítica debería ser como la menor energía, ¿no? Pero quiero entender, no estoy entendiendo muy bien. Es decir, usted haciendo el cálculo de la profundidad crítica le dio 0,84 y al graficar le da diferente. ¿Ese es el punto? No, no, la profundidad crítica me da 0,84, pero Ajá. al calcular los valores de la energía específica, eh, encuentro que ese no es el valor más pequeño que me da. A ver, listo. No sé si le estoy entendiendo, pero entendería esto. Usted le dio una profundidad crítica, lo estoy escribiendo, 0,84 metros. La energía mínima, ¿cuánto le da? 1,07. 1,07 metros. Y entonces el 0,70 y algo que me dice que es. Ah, bueno, en 0,75 me da la energía de 1,07 y en Ah, 0,84 me da 1,08. ok, ok, ok. No sé O si de sea, pronto yo tenga algún cálculo mal o algo, si alguien le o- ve diferente. es decir, usted calcula la energía para la profundidad crítica, le da 1,08 y luego para una profundidad de 0,74 le está dando una energía un poquito menor. Sí, sí, señor. Ok, le entiendo. Yo diría, habría que revisarlo en detalle, pero yo diría que puede ser un problema de aproximación, creo yo, que puede ser un problema de la cantidad de decimales que está usando o algo por el estilo. Pero, mm, pues lo podemos revisar si quiere, la próxima clase lo miramos. Pero yo creo que es un tema más de aproximación que de cualquier otra cosa. Listo, profe, sí, señor. Gracias. Vale, si lo gráfico, le recomendaría, mejor dicho, hágalo en Excel, no sé si lo hizo en Excel, usando varios decimales, ¿cierto? Sin cortar el número de decimales para verificar esos cálculos. ¿Listo? Ok, listo, profe. Gracias. Bien. Si alguien tiene más preguntas o dudas o comentarios y casos como este los podemos, es más fácil que los revisemos en persona, ¿cierto? Pero lo cierto es que por la teoría, eh, teóricamente, el punto de profundidad crítica es el punto de energía mínima y no debería dar menos, no debería dar una energía menor a esa en ningún punto del gráfico. Entonces, si hay una energía menor a esa, seguramente eso es un error de cálculo, de aproximación o de algo por el estilo, en general. Juan Camilo. Juan Camilo levanta la mano. ¿O no? No, parece que no. Ok. am, bien. En general, recomendación, practicar ejercicios de este estilo. Le decía al grupo de esta mañana algo que me parece que es cierto y es, estos ejercicios son fáciles. Si ustedes ven, no tiene nada complicado en el cálculo o algo así. Pero yo les recomiendo mucho dos cosas. Por un lado, que repasen muy bien la teoría y la tengan muy clara, porque si uno tiene clara la teoría, puede encontrar fácilmente errores o puede identificar procedimientos. Entonces, tener clarísima la teoría. Ejemplo, un punto claro de teoría es ese. No puede haber una energía menor que la energía calculada con Y crítico. Y eso ya es un punto de partida. Si está dando diferente,
Bueno, si la diferencia es de apenas unos decimales, pues no importa, puede ser un error de aproximación, pero si no, hay que revisar procedimientos. Uno, eso. Entonces, uno, teoría. Dos, practicar, hacer, busquen ejercicios, resuélvanlos por su cuenta. Si bien esto es relativamente fácil, se va a facilitar mucho más en la medida en que tengan práctica, en la medida en la que programen algunos de los pedazos, por lo menos de los ejercicios que hacemos, eso es muy recomendable. Y en la medida que resuelvan muchos ejercicios, piensen que en el parcial, por ejemplo, o en cualquier taller que hagamos van a salir muchos ejercicios de estos y si ustedes tienen práctica los pueden resolver más fácilmente. ¿Listo? Los que no entregamos el ejercicio de la clase pasada, ¿cómo lo entregamos? Los que no entregaron el ejercicio. Ah, pues me lo deberían haber enviado ya al correo, ¿vale? Alejandro. De hecho, ya algunos me lo enviaron. Si no lo han enviado, envíelo ya mismo. Que ya es tarde. Listos. Ahora en la clase de hoy vamos a ampliar un poquito el análisis de la energía específica y lo vamos a ampliar viendo tres casos particulares. No creo que los alcancemos a ver todos hoy, pero empezaremos por lo menos. Y mi sugerencia en la clase de hoy es, estas clases virtuales son un cuento porque se pierde la atención muy fácil y yo lo sé. Entonces les sugiero, háganlos, vayan haciendo los ejercicios a medida que yo los hago acá, vayan resolviendo por su parte y ayudándome a hacer los cálculos y con eso de pronto le sacamos un poco más de jugo a esto. Al final, por supuesto, yo les comparto la grabación, pero tratemos de, entre todos, resolver unos ejercicios que voy a poner. Entonces yo llamo a esto que vamos a ver hoy unas aplicaciones o unos casos particulares del concepto de energía específica. Y la otra cosa que iba a decir es, si tienen un comentario, si tienen una duda, interrumpan, abran el micrófono de una, no se preocupen. Pues si quieren levantar la mano, pero a veces no me doy cuenta, así que abran el micrófono y me interrumpen, no tengo ningún problema. Aplicaciones de la energía específica, bien. Entonces quiero que veamos tres casos particulares que pueden ser de interés y que nos pueden facilitar la vida en algunos casos. Un primer caso particular es, vamos a deducir unas ecuaciones específicas para un canal rectangular. El ejercicio que hicimos la clase pasada era para un canal trapezoidal y eso alarga un poco los cálculos. Cuando el canal es rectangular, se simplifican muchas ecuaciones y quiero que encontremos unas ecuaciones específicas que pueden usar en ese caso. Y luego, de hecho, voy a cambiar un poquito este esquema y vamos a hablar de un segundo tipo grande de aplicaciones que es lo que yo voy a llamar transiciones. Transiciones en un canal. Y a su vez esas transiciones las voy a dividir en dos tipos. Entonces, por un lado, voy a hablar de cambios en el fondo del canal. Esto podrían ser escalones o caídas. Y por otro lado, voy a hablar de cambios en la sección. Por ejemplo, ensanchamientos, reducciones del ancho, cambios en la forma, etcétera. Entonces quiero que apliquemos el principio de conservación de energía a este tipo de casos particulares y eso nos permitirá encontrar, digamos que una aplicación un poco más real, un poco más aterrizada a un caso real, a un diseño real del análisis de un canal. Entonces vamos a ver esas tres y vamos a empezar pues por el canal rectangular. ¿Me están escuchando bien, cierto? Sí, sí, señor. Listo, gracias. Aquí tengo el desarrollo. Canal rectangular. Pues como es el caso más fácil, resulta que las ecuaciones se pueden simplificar mucho y encontrar expresiones para solucionar rápidamente. En parte, en alguna medida, en alguna medida la dificultad del ejercicio que hicimos el martes era solucionar ecuaciones como por ejemplo el área o la profundidad hidráulica de un canal trapezoidal, que es una ecuación un poco larga, un poco difícil de despejar, llamémoslo así, ¿cierto? Una ecuación implícita ahí que no es tan fácil de despejar. Eso se simplifica mucho cuando tenemos un canal trapezoidal. Aquí casi no encuentro el azul. Eso se simplifica mucho cuando tenemos perdón, rectangular como el que estoy tratando de dibujar en pantalla. Entonces, este es un canal que tiene una profundidad B, un ancho B, un ancho en la base que es el mismo ancho superficial B, y pensemos que vamos a analizar este canal para condiciones de flujo crítico, Y sub C. Ojo, clave, que a este punto ustedes
tengan muy claro, y si no lo tienen, péguenle una repasada en estos días que vienen, a qué es la profundidad crítica, qué significa que el flujo sea crítico, subcrítico, supercrítico, todo ese tema de la clase pasada, que en últimas lo pasamos un poquito rápido, pero que en la medida en que esté teóricamente muy claro, va a ser más fácil la vida de aquí en adelante. Bueno, vamos a bajar este esquema para que no se confunda con lo de allá. Entonces tenemos ese canal, ancho B, créanme que es un rectángulo, profundidad Y crítica, y lo que queremos hacer es encontrar expresiones sencillas que nos permitan calcular la profundidad crítica, y a partir de esa profundidad crítica la energía mínima en el canal. Uno podría hallar estas expresiones también para un canal trapezoidal, pero pues van a ser un poco más largas y de pronto un poco menos prácticas. Entonces, primero recordemos la ecuación del número de Freud para calcular la profundidad hidráulica. Y repito lo que les dije en la clase pasada, la forma más fácil de calcular la profundidad crítica, es igualando el número de Freud a 1. Vamos a hacer la derivada y toda esa cosa, eso sirve como demostración, pero no es práctico a la hora de resolver un ejercicio que seguramente va a requerir de muchos más cálculos. Entonces, lo más fácil es decir, para flujo crítico, el número de Freud es igual a 1, y sabemos que el número de Freud es la velocidad media del flujo dividida entre la raíz de la aceleración de la gravedad por la profundidad hidráulica. Es lo más fácil. Ahora voy a reemplazar tanto la fórmula del área como la de la profundidad hidráulica, pues por valores conocidos. Para este canal, entonces, el área va a ser el área de un rectángulo, profundidad por ancho, y eso lo multiplico por la raíz de la aceleración de la gravedad. Y recuerden, por si acaso, que para un canal rectangular, la profundidad hidráulica es la misma profundidad. Si esto que digo no es muy claro, debería ser muy claro, pero si no, pues les puedo mostrar. Profundidad hidráulica es área entre ancho. Para un rectángulo el área es B por y el ancho es B. Se me cancelan, entonces me queda profundidad hidráulica igual a Y. Otro paréntesis de los muchos que yo hago siempre. En el ejercicio de la clase pasada pude ver que algunos de ustedes todavía no tenían claro qué era profundidad hidráulica, qué era, etcétera. Eso lo hemos pasado un poco rápido porque son cosas muy básicas, pero les insisto en que tengan o programado o tabulado o en sus apuntes todas estas ecuaciones de las diferentes propiedades geométricas de la sección transversal de un canal. Bueno, ahora esta ecuación tal como está planteada, la de caudal entre B por Y crítico por raíz de gravedad por Y crítico, esa ecuación me permite, bueno, llamamos la ecuación 1, digamos. Pero esa ecuación sobre todo me permite identificar un nuevo término que vamos a usar mucho de aquí en adelante, que lo voy a encerrar aquí como con un color verde, y que se conoce como el caudal unitario. El caudal unitario de un canal cualquiera es sobre todo usado para canales rectangulares, pero cualquier canal se le podría calcular un caudal unitario, es el cociente entre el caudal que fluye a través de ese canal y el ancho en su base. A esto se le conoce como caudal unitario y lo vamos a usar mucho de aquí en adelante. Y en ese sentido, bueno, sigamos con la explicación larga, digamos que a esta ecuación de caudal unitario la llamo ecuación 2, y entonces voy a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Me va a quedar entonces que 1 es igual al caudal unitario dividido entre la profundidad crítica por la raíz de la gravedad por la profundidad crítica. Yo voy a elevar ambos lados de esa ecuación al cuadrado, simplemente para sacar profundidad crítica de ese radical, y me queda una ecuación que va a ser muy útil de aquí en adelante cuando hablemos específicamente de canales rectangulares, y es esta ecuación de acá. Profundidad crítica para un canal rectangular es igual a la raíz cúbica del caudal unitario al cuadrado dividido entre la aceleración de la gravedad. Esto es válido solo para canales rectangulares, ojo. Insisto, uno podría llegar a una expresión similar para canales de otras formas, pero para nosotros
es importante, sobre todo para canales rectangulares. Entonces, si el ejercicio de la clase pasada hubiera sido para un canal rectangular, muy fácilmente se puede resolver por medio de esta ecuación. Y si uno no se acuerda de esta ecuación, porque como verán, a mí se me complican, a veces confundo los exponentes de esta ecuación que les acabo de escribir, pues igual tampoco es tan difícil deducirla a partir del número de Freud. Esa es la otra cosa. Ahora, esa es la primera parte. Y la segunda parte que voy a hacer es calcular cuánto es la energía mínima, la energía específica mínima para ese canal. Por supuesto, la energía mínima es aquella que corresponde a la profundidad crítica de flujo. Entonces yo puedo calcular la energía mínima de un canal rectangular como Y crítico más el caudal al cuadrado entre el área al cuadrado por 2G. Y este sería como una especie de área crítica, área calculada con la profundidad crítica. Voy a reemplazar algunos valores y a jugar un poquito con esa ecuación. Noten entonces nuevamente que aquí voy a tener, y lo voy a volver a encerrar en verde, el mismo concepto de caudal unitario. De hecho, este va a ser el caudal unitario al cuadrado. Y entonces tendré que la energía mínima es igual a Y crítico más el caudal unitario al cuadrado dividido entre Y crítico al cuadrado por 2G. Ahora, en esta ecuación yo podría despejar caudal unitario de la ecuación 3. Si ustedes notan, voy a resaltar la ecuación 3 en amarillo para que me entiendan de qué estoy hablando. Si de esta ecuación despejo caudal unitario al cuadrado, eso me queda Y crítico al cubo entre la aceleración de la gravedad. Perdón, por la aceleración de la gravedad. Y crítico al cubo por la aceleración de la gravedad. Voy a escribir eso, voy a despejar caudal unitario de la ecuación 3 y lo reemplazo en la que voy a llamar ecuación 4. Entonces, insisto, caudal unitario, caudal unitario al cuadrado es lo que voy a reemplazar. Caudal unitario al cuadrado va a ser Y crítico al cubo por aceleración de la gravedad. Y por tanto, entonces, la energía mínima va a ser igual a Y crítico más Y crítico al cubo por la aceleración de la gravedad, dividido entre Y crítico al cuadrado por 2 veces la aceleración de la gravedad, que voy a poder cancelar entonces varios de estos términos. Y se puede demostrar fácilmente que la energía mínima entonces va a ser igual a 1.5 veces la profundidad crítica, válido para un canal rectangular. Bien, entonces, primera aplicación particular que me parecía importante y que vamos a usar de hecho en un ejercicio que vamos a hacer más adelante es un par de ecuaciones muy explícitas y muy sencillas para calcular Y crítico y energía mínima en un canal rectangular. Insisto con lo mismo, esto lo que me permite es que en un ejercicio como el de la clase pasada, aplicado en un canal rectangular, se nos facilite la vida, se simplifique completamente el ejercicio y se pueda resolver facilísimo. El ejercicio que la clase pasada no sé cuánto se habrán demorado resolviéndolo, pero probablemente unos 40 minutos, 30 minutos, pues para un canal rectangular en 5 minutos está ya listo porque se calcula muy rápido. ¿Preguntas con respecto a eso? Ahí voy a dejar las dos ecuaciones un momentico. Profe, ¿el caudal unitario se puede reflejado de alguna manera? O sea, como o solamente aplica para, en este caso, rectangular. No aplica solo para rectangular, puede aplicar para otros tipos de canales. Uno lo que, de hecho, algunos modelos hidráulicos lo hacen y básicamente es, piensen que tenemos un canal cualquiera, si estoy reflejando ahí la pantalla, piensen que tenemos un canal, digamos que trapezoidal.
Básicamente el concepto detrás de caudal unitario lo que busca es que si a través de este canal está fluyendo un caudal, el que sea, yo pueda encontrar cómo se divide ese caudal en el ancho. Entonces, para un canal rectangular puede ser más evidente y más fácil, pero yo podría dividir para un canal rectangular también este canal como en sectores y encontrar valores de caudal Q sub I, para los cuales el caudal total es igual a la sumatoria de los Q sub I. Entonces es como un poco dividir la sección transversal y el agua que fluye por la sección transversal en elementos más pequeños. Entonces, cuando este ancho es unitario, Q sub I, el caudal se conoce con ese término de caudal unitario y la sumatoria es la completa división, la sumatoria de los elementos individuales, perdón. Ese no es un concepto físico real, ¿cierto? Ahí va a haber variaciones y probablemente el caudal no es que se distribuya, el volumen de agua no se distribuye uniformemente en toda la sección transversal, pero es una simplificación hay que tener. En la práctica se usa sobre todo en canales rectangulares, pero a veces se divide también eh, para canales incluso irregulares. Entonces se usa en ambos casos. Nosotros principalmente lo vamos a terminar usando para canales rectangulares. No sé si le respondí la pregunta. Sí, señor. Claro. Ok. Voy a borrar esto para que no queden los apuntes. Yo les paso estos apuntes también en PDF, por si acaso. Bien. Esa era la primera aplicación, nada muy difícil, todo muy sencillo. Hablemos ahora de las transiciones, y entonces voy a decir que el punto 2 se refiere a transiciones, y estos son cambios en la geometría del canal, y vamos a hablar primero de cambios en el fondo del canal. ¿A qué me refiero con cambios en el fondo del canal? Lo más fácil para explicar eso es que pensemos en el perfil longitudinal de un canal con el dibujo que he hecho 1000 veces y que haré 1000 veces más en el curso. Tenemos el fondo de un canal, pero pensemos que para este canal, perdón, voy a mover un poquito este dibujo para que me quepa todo completo. Entonces pensemos que en algún punto del canal tengo, por ejemplo, un escalón, un aumento en la profundidad. Eso es relativamente común, uno cree que no, pero eso puede ser común. Por ejemplo, caso típico es, yo tengo una interferencia de ese canal con algo, con alguna red seca, una red de fibra óptica, digamos. Necesito evitarla y por esa razón tengo que hacer un escalón en el canal. O puede haber otras razones. Ahora, este es un caso particular que estoy dibujando, pero también podría ser diferente ese desnivel. Yo también podría dibujar más bien un escalón, ¿cierto? Una caída. Pero para facilitarnos la vida, pensemos en que es un aumento en el nivel del canal, en la cota de fondo del canal. Y piensen que yo tengo entonces, pues mi flujo, sea como sea, tengo la profundidad de flujo por aquí aguas arriba, conocida, llamémosla Y1, y que yo quiero saber cuál es el efecto que tiene ese escalón que me inventé en mi profundidad de flujo. A ese escalón, en general, en nuestro curso, lo vamos a representar con un delta Z. Entonces yo quiero saber cuál es el efecto que tiene ese escalón sobre el flujo y sobre todo, pues sobre la profundidad de flujo. Entonces la pregunta sería, ¿será que esta profundidad se mantiene constante aún después del escalón? ¿Será que aumenta la profundidad de flujo? ¿Será que disminuye la profundidad de flujo? La pregunta es ¿cuánto es Y2? Básicamente, lo que queremos responder es ¿cuánto es la profundidad Y2? La respuesta a esa pregunta, pues por un lado es depende, no siempre es una sola cosa, puede ser una o la otra. Pero además la podemos responder aplicando conservación de la energía específica. Entonces, si aplicamos conservación de la energía específica entre la sección transversal 1 y la sección transversal 2, probablemente no, vamos a llegar a poder solucionar esta situación para Y2. Pensemos, bueno, este primer esquema que les muestro es simplemente la explicación del problema que queremos resolver, pero pongámosle un poco de ciencia, apliquemos los conceptos que conocemos en el curso a este caso y apliquémoslo para condiciones ideales, flujo ideal. Flujo ideal es las pérdidas de energía tienden a cero.
Voy a repetir el dibujo simplemente para poder dibujar todos los componentes de energía tranquilamente. Entonces piensen que tengo el canalito con su escalón. Insisto, lo estoy demostrando para un escalón, para un aumento de nivel, ¿cierto? Un aumento en la profundidad del fondo del canal, pero, o en la elevación mejor del fondo del canal, pero la demostración es la misma o muy parecida si lo hiciera para una caída, para el escalón en el sentido contrario. Entonces, todavía no sabemos cómo se va a comportar el agua acá, pero pensemos por un momento que se generara una caída simplemente para facilitarme mi dibujo. Vamos a analizar entonces energía específica en dos secciones transversales, la sección transversal 1 y la sección transversal 2. Es energía específica, por tanto está referida al fondo del canal, y entonces esa energía pues tiene dos componentes, la componente Y, profundidad, y tendrá mi componente D, cabeza de velocidad. Estamos diciendo que este es un caso ideal, por tanto no hay pérdidas de energía. Entonces la línea de energía va a ser una línea horizontal, ¿cierto? No existe ninguna pérdida de energía. Entonces la cabeza de velocidad en la sección transversal 1 va a ser esta. Y si lo que ocurre es esto que me inventé, entonces por aquí voy a tener Y2 y la cabeza de velocidad tendrá que ser mayor. Pues aquí no estoy diciendo nada raro, estoy diciendo que si se reduce la profundidad de flujo, pues para que se conserve la energía, ese flujo se tendrá que acelerar, ¿no? Nada raro. Y entonces lo que conocemos como energía específica, pues es, dibujémoslo como con un corchete, la suma de estos dos componentes. Entonces esto será E1 y este de acá será E2. Espero que el dibujo sea más o menos claro. Creo que es un poquito más claro que lo podría hacer en el tablero, ¿no? Bien, y lo último que me falta dibujar acá es el delta Z. Y entonces, pues aplicamos conservación de energía específica para ese sistema. Conservación de energía. La conservación de la energía específica lo que me va a decir es que la energía en 1, ojo, tendrá que ser igual a la energía en 2, pero más el delta Z. La energía está referida al fondo del canal, pero ambos fondos no están a la misma elevación. Entonces tendré que sumar el delta Z para que esa ecuación realmente tenga un sentido físico, y eso lo puedo ver únicamente geométricamente, ¿cierto? Esta distancia que voy a resaltar en amarillo, E1, pues será igual a E2, por supuesto, sí, pero a E2 le tendré que sumar pues la elevación, la diferencia en elevaciones de fondo. Ahora, si yo fuera estricto, esa ecuación completa sería eso más las pérdidas de energía que ocurran entre 1 y 2, que serán pérdidas de energía por fricción, más unas pérdidas de energía locales, seguramente por esa transición. Pero lo que vamos a asumir en principio es que el caso es ideal y entonces las pérdidas de energía tienden a cero, flujo ideal. Por ahora. Luego podremos agregarle algo y a medida que avancemos en el curso le agregaremos un poco sobre eso. Noten una cosa bien importante, y es que ese más delta Z dependerá de si el escalón es subiendo o el escalón es bajando. Otra vez, si yo en vez de eso que dibujé ahí arriba voy a dibujar con color rojo, si yo más bien dibujara un escalón hacia abajo, ¿cierto? Si mi flujo lo que tuviera fuera una caída, entonces esta ecuación cambiaría un poco y ahora sería, la voy a escribir acá, espero que cuando vean los apuntes me entiendan lo que estoy queriendo decir. Ahora lo que yo tendría que decir es que la energía en 1 más delta Z es igual a la energía en 2. Esto es muy evidente, creo, pero a veces he visto que se presta para confusiones, por eso prefiero traerlo a colación, y es, depende de cómo se comporte o cuál sea la geometría de ese escalón, el delta Z yo lo sumo o lo resto. O mejor, lo sumo a un lado o al otro de la igualdad, por si acaso. Bien, voy a volver a hacer el dibujo, o no, de hecho más bien voy a traer para acá una referencia, me queda más fácil. Voy a pegar un pantallazo del libro ¿de cuál es este libro? Es la pregunta. Esto es tomado, les voy a dejar la referencia anotada porque me parece que es lo mejor.
de un libro de mecánica de fluidos, de hecho, este esquema que les voy a mostrar en pantalla acá. El esquema que están viendo en pantalla corresponde no me gusta dejarlo sin referencia, al libro de Crow. La voy a escribir acá, la referencia es el libro de mecánica de fluidos de Crow. Ese libro tiene un par de capítulos sobre canales abiertos y aquí muestra un gráfico que creo que nos puede servir para entender un poco en términos de energía específica qué es lo que pasa en ese canal. A ver, este gráfico no es nada diferente a lo que dibujé arriba. Espero que sea más o menos claro eso. A ver qué pasa aquí. Chequémoslo un poco. Ok. Entonces, por si no es claro cómo se corresponde este gráfico con el que dibujé arriba, dibujo en verde el fondo del canal. Aquí existe el mismo escalón, solo que es un poquito más, como la canción, un poquito más suave, ¿cierto? Un poquito, la transición es un poquito más lenta. Y lo que hicimos fue, bueno, además dibujar la superficie del agua. Resulta que de una vez estamos mostrando qué pasa si la superficie del agua corresponde a flujo subcrítico, superficie de agua para flujo subcrítico, y por aquí abajo tenemos la superficie del agua, cómo se comportaría si el flujo fuera supercrítico. Supercrítico. Tenemos dos alternativas de superficie del agua. Y lo otro que hay en este gráfico es pues el gráfico que hacemos siempre de energía específica. Entonces aquí tengo dibujada la línea, la energía específica en la sección transversal 1, esto es profundidad de flujo en metros contra energía en metros y profundidad de flujo 2 contra energía. Piensen una cosa, y es que ustedes pueden ver de la ecuación de energía específica que si la sección transversal del flujo es la misma, si no cambio el ancho, básicamente, si no cambio el ancho, mi curva de energía específica no tiene por qué cambiar cuando paso de esta sección transversal a la siguiente. La curva de energía específica no cambia su forma, solo que se desplaza un poquito hacia arriba. Y ese es el punto clave de este análisis que tenemos que hacer. Lo vamos a hacer numéricamente, pero yo creo que con este gráfico tenemos un punto interesante a analizar. Entonces, en este gráfico del libro de Crow, además, se dibujó la profundidad crítica. Y lo otro importante a tener en cuenta aquí es que, pues, si la sección transversal del canal no cambia, la profundidad crítica se mantiene constante. Entonces, la profundidad crítica medida desde el fondo del canal. Antes del escalón es la misma profundidad crítica después del escalón. Insisto, la forma de la curva de energía específica no tendría por qué cambiar. No tendría por qué cambiar. Y entonces de este gráfico uno podría analizar bien qué es lo que pasa cuando yo aplico conservación de la energía específica. Me devuelvo un momento, discúlpenme si estoy muy desordenado, y entonces voy a analizar esta ecuación que estoy resaltando en amarillo. La energía específica en el punto 1 es igual a la energía específica en el punto 2 más delta Z. Entonces, si vuelvo al gráfico y gráfico por acá la energía específica en el punto 1, pues voy a tener, lo que voy a tener, el correspondiente es una línea vertical, que por supuesto tendrá dos posibles profundidades, ¿no? Dos posibles valores de profundidad para ese valor de energía 1. Ahora, si me llevo ese valor de energía 1 al gráfico de la derecha y le resto el valor de delta Z, ¿cierto? Me desplazo hacia la izquierda un valor de delta Z, aquí tendría mis profundidades iniciales. Entonces por aquí voy a tener la profundidad Y1 para flujo subcrítico y por acá la profundidad Y1 para flujo supercrítico, cualquiera de las dos posibles soluciones de esa ecuación de energía. Pero lo que me está diciendo la ecuación es, tengo que restarle delta Z para encontrar la energía 2. Si le resto delta Z, entonces voy a tener una nueva línea vertical verde sobre ese gráfico, y entonces mi profundidad Y2 para flujo subcrítico va a estar por acá, para flujo supercrítico va a estar por acá. Noten una cosa importante, que lo vamos a demostrar ahorita en un ejercicio, y es que entonces, si el flujo es subcrítico, ese escalón lo que me va a generar es una reducción en la profundidad. Una reducción en la profundidad de flujo. Mientras que si el flujo es supercrítico, ese escalón lo que me va a generar es un aumento en la profundidad de flujo.
Es por eso que no es posible directamente decir un escalón de este tipo me va a generar una caída o me va a generar un aumento en la profundidad. Eso no lo puedo decir tan directamente. La respuesta es depende. Y depende sobre todo de si el flujo es subcrítico o supercrítico, pero también depende de si el cambio en el fondo es un aumento en el nivel, digamos que un escalón positivo, o un escalón negativo, una caída. Todo eso me va a afectar el cambio en la profundidad de flujo. Espero que eso sea más o menos claro. Por si acaso yo podría volver a escribir aquí la ecuación de energía, conservación de energía específica para este canal es esta. Y eso es lo clave. Eso me implica entonces aumentos o reducciones en la profundidad de flujo. Eso es así gráficamente, pero probablemente la mejor forma de entenderlo es aterrizarlo a un ejemplo. Entonces, antes de hacer el ejemplo, paro para ver si hay preguntas y si no, de pronto el ejemplo ayude a resolver algunas. ¿Preguntas? En las paredes yo diría que no. El flujo supercrítico, características del flujo supercrítico es alta velocidad, baja profundidad. Entonces sí podría decir uno, baja profundidad, sí podría decir uno que el flujo supercrítico está más cerca al fondo del canal. Eso sí, las profundidades son bajas. En las paredes, pues no necesariamente. Ahí hay muchas cosas que pensar. Pero pensemos que si es el flujo de menor profundidad, en general, flujos de baja profundidad son supercríticos. ¿Vale? Bien. Ok, entonces hagamos un ejemplo. Insisto, esto va a ser productivo sobre todo si ustedes lo hacen por su cuenta, entonces les recomiendo no se queden ahí esperando a que yo lo resuelva. El ejemplo es el mismo caso y le vamos a poner números de una vez. Voy a seguir con los mismos colores. Un escalón. Ojo, como estamos asumiendo que las pérdidas de energía son cero, pues eso correspondería a un escalón supuestamente pues como muy suave, más o menos como el del gráfico que pegué allí, arriba. Por simplicidad yo lo dibujo así como un escalón brusco en todo caso, pero en últimas no importa tanto para el análisis. Tenemos entonces un flujo a través de ese canal y pues queremos saber qué pasa aguas abajo, ¿cierto? A través de ese canal fluye un caudal de 10 metros cúbicos por segundo. Esa flecha no es que esto sea un vector, sino que la pongo para mostrar la dirección de flujo, básicamente. Tenemos una profundidad de flujo de 2.5 metros en la sección 1. Tenemos que averiguar cuánto es Y2. El escalón este tiene una altura de, por supuesto, dibujo sin escala, como todos mis dibujos, una altura de 20 centímetros. Este dibujo es puramente esquemático, yo no sé cuánto va a ser esa profundidad. Pero sí quisiera saber también cuánto va a ser. Voy a cambiar este dibujo un poquito. Me voy a inventar que la profundidad de flujo aumenta, yo no sé. Eso lo tenemos que verificar. Pero lo que sí quiero averiguar también es cuánto varía esa profundidad de flujo. Lo voy a llamar a eso delta H. Y uno a veces erróneamente tiende a pensar que delta H será igual a delta Z y no necesariamente. Porque como el flujo al cambiar profundidad también cambia velocidad, la relación no es 1 a 1. Es diferente. Y este es un canal rectangular con ancho de 4 metros. Canal rectangular con ancho de 4 metros. Ese es todo el ejercicio. Entonces la pregunta sería para ustedes, ¿cómo lo podemos resolver? Pues hallando el área mojada de la primera sección e igualándolo, o sea, hallando también la ecuación de energía específica e igualándola a esta ecuación 2 en términos de Y2, de energía específica 2. De acuerdo, correcto, eso es. Básicamente, resumiendo, lo que tenemos que hacer es aplicar conservación de energía. Lo único aquí es tener claros los conceptos, porque vamos a ver que la conservación de energía, la ecuación de energía específica, cuando yo la resuelvo para Y, tiene múltiples soluciones. Yo tengo que tener el criterio y el conocimiento
el concepto para saber cuál de estas soluciones escojo. Y ya me explico qué quiero decir con eso. Entonces, sí, lo primero podría ser, pues, digamos, en general tengo que aplicar conservación de energía, pero para eso voy a hacer un paso uno, haciendo este ejercicio muy paso a paso, muy explicadito. Primero calculemos la energía específica en 1. Entonces, la energía específica en 1 va a ser igual a su profundidad más su cabeza de velocidad. De aquí conozco todos los valores prácticamente. 2.5 metros es la profundidad de flujo. El caudal es 10 metros cúbicos por segundo. Esto va al cuadrado. Esta área va al cuadrado. Me faltó escribir el exponente. A veces me olvida, pero eso es grave, ¿cierto? No es menor que a uno se le olvide ese exponente porque ahí le cambian todos los cálculos y no lo incluye. Bien, el área de un rectángulo entonces es el ancho, 4 metros, por la profundidad, 2.5 metros. En este caso es conocida. Eso va al cuadrado. Y eso lo multiplico por 2 veces la aceleración de la gravedad. Ojo con las unidades, ¿no? Ustedes me pueden decir entonces cuánto da la energía en la sección transversal 1. $3,01 metros. 3,01 metros. Bien. No. Ok. $2,55. Listo, 2,55 metros. Lo de siempre. Cada vez lo vamos a necesitar hacer más veces y más veces. Si lo tienen programado sería ideal. Bueno. 2.55 metros. Una pregunta que a mí se me ocurre hacer aquí es, ¿qué tipo de flujo creen ustedes que es este? Uno lo puede calcular y saberlo con certeza, pero por sospecha, ¿qué tipo de flujo, si tuvieran que apostar, a qué tipo de flujo le apostarían? Uno subcrítico ¿Por qué? por la profundidad, porque es muy alto. Subcrítico por la profundidad. Sí, la respuesta es sí, yo también le apostaría a subcrítico. El problema es cómo puede decir uno que es muy alto o muy bajito. Y la mejor forma de decirlo es comparativamente. Noten que la energía del flujo es 2.55 metros y la profundidad es 2.5. Eso quiere decir que pues, la energía tiene dos componentes, ¿no? 2.5 metros de la energía específica son debidos a la profundidad de flujo y apenas 5 centímetros corresponden a la velocidad. Esa relación, mucha profundidad, muy poca velocidad, da para sospechar que el flujo sea subcrítico, correcto. Bien, eso es, pues, insisto, lo mejor que uno puede hacer y hay que verificarlo siempre es, pues, calcular el número de fluidos y verificarlo, pero es muy probable, ¿cierto? Yo apostaría que ese flujo va a ser subcrítico. Segundo punto, entonces lo que podemos hacer ahora es aplicar conservación de la energía específica. Ojo, esto lo estoy haciendo como muy paso a paso, uno puede unir varios de estos pasos en uno. Lo voy a hacer así por ser el primer ejercicio, vamos a aplicar conservación de energía específica entre 1 y 2. Lo de siempre, la energía siempre se aplica, la conservación de energía siempre se aplica entre 2 puntos y en la dirección de flujo, siempre. En ese sentido vamos a tener energía 1 igual a energía en 2 más delta Z, y voy a escribir más las pérdidas de energía que ocurrirían de 1 a 2 y de una vez pues las asumo como 0. En algunos ejemplos que encuentran en libros, en algunos ejemplos que vamos a hacer en clase, vamos a asumir un valor para esa energía o vamos a decir, perdón, para esas pérdidas de energía, o vamos a decir las pérdidas de energía son el 10% de la cabeza de velocidad, cosas de ese estilo, se puede calcular de esa manera. Pero por ahora, para facilidad nuestra, esta es la ecuación. Y vuelvo a lo mismo, el signo, este signo que va a resaltar en amarillo, depende de la geometría de cada ejercicio, no siempre es más. Bien, eso quiere decir entonces que la energía en 2 va a ser la energía en 1, 2.55, menos delta Z, que es 20 centímetros. La energía en 2 es 2.35 metros.
Y con eso ahora puedo calcular entonces la profundidad de flujo en la sección 2. Insisto, esos 3 pasos los habría podido hacer en uno, pero pues por ser el primer ejercicio lo hago despacio. Viene, entonces dice que la energía en 2 será igual a Y2 más la cabeza de velocidad en la sección transversal 2. En este caso la incógnita es Y2, entonces voy a tener 2.35 metros igual a Y2 más 10 metros cúbicos por segundo entre el ancho del canal dijimos que era 4 metros. Perdón. 4 metros por Y2, todo al cuadrado, por 2 veces la aceleración de la gravedad. Ok. La idea de resolver esto para Y2, esa no es una ecuación explícita, y entonces pues hay que resolverlo con algún método. De pronto una forma, que seguramente no es la más práctica o la más rápida, pero una forma podría ser multiplicar ambos lados de la igualdad por Y2 al cuadrado, y con eso, y luego puedo igualar todo esto a 0. Noten bien que si yo multiplico por Y2 al cuadrado ambos lados de la igualdad, esto me queda como una especie, digamos que de polinomio de grado 3. Y2 al cuadrado más 2.35 metros por Y2, perdón, Y2 al cubo más 2.35 metros por Y2 al cuadrado. Eso es más una constante, que esa constante va a estar dada por 10 metros cúbicos por segundo al cuadrado entre 4 metros al cuadrado por 2 por 981. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y esto igualado a 0. ¿Qué es lo que pasa con esto? Hay que resolver esta ecuación y hay que encontrarle todas las soluciones reales que tiene, todas las soluciones positivas que tenga, por lo menos. Entonces, a veces lo que uno hace es tomar esta ecuación y meterla a la calculadora, tomar la ecuación que estoy resaltando en amarillo y meterla a la calculadora. Eso está bien, no es que esté mal, el problema es que a veces las calculadoras se cuelgan, no tanto con este ejercicio que es fácil, pero si el canal es irregular o trapezoidal, la expresión da un poquito larga y a veces la calculadora se cuelga. Entonces, a veces lo mejor es tratar de resolver esta ecuación tanto como sea posible para meter a la calculadora o al método que ustedes quieran una expresión lo más simplificada que se pueda. Entonces, a mí me da algo parecido a esto. Ustedes pueden revisar si esos cálculos que yo hice están bien o no. Dice 0.32 tiene unidades de metro cúbico y ustedes lo pueden verificar. Y es encontrarle la raíz a eso, o las raíces a eso. Ahora, cualquier método que ustedes usen, pues es válido. Usan mucho Symbolab, ¿cierto? La calculadora, si quieren hallarlo manualmente, bueno, sea ensayo y error encontrar las raíces. Lo que sí les puedo decir es que esa ecuación tiene 3 raíces reales y yo lo que les pido es que me den todas las soluciones posibles. Entonces, desde esta clase en adelante, para todas las clases necesito que ustedes lleven a la clase una forma de resolver este tipo de ejercicios, porque vamos a hacer quizzes y talleres y parciales resolviendo este tipo de polinomios, digamos. ¿Alguien me puede decir qué soluciones obtiene para esta ecuación, resolviendo para Y2? Y mientras alguien me puede dar la respuesta, les digo, busquen la manera de facilitar, gracias Brian, busquen la manera de facilitar la solución a este tipo de ejercicios. Si tienen problemas con eso, díganmelo con tiempo, ¿cierto? Sé que a veces es problemático porque no todos tenemos acceso a una calculadora o a llevar el portátil todos los días a la clase o a lo que sea. Entonces, si ustedes me avisan con tiempo, buscamos una alternativa para que lo puedan resolver, pero lo que no es válido es que lleguen al parcial sin una forma de resolver este tipo de ejercicios. Listo, gracias por la confirmación, gracias por los valores. Entonces tenemos 3 soluciones posibles. Una, 0.344 metros, esto está en metros, la solución Y.
sí, estaba pensando, perdón que paré, estaba pensando que este exponente está mal, esto probablemente está en metros cúbicos acá. Bueno, la segunda 0.404, la tercera 2.289, todas son en metros. ¿Por qué tiene tres soluciones esta ecuación? Pues ya lo sabíamos, básicamente tiene tres soluciones porque para un mismo valor de energía, a no ser que sea la energía crítica, pues yo voy a tener por lo menos dos valores posibles de profundidad. Entonces, primero, pues tenemos una solución negativa, que una profundidad negativa no tiene ningún sentido físico, entonces esa la podemos descartar. Y luego vamos a tener, seguramente, habría que verificarlo con número de Freud, pero seguramente vamos a tener una solución válida para flujo supercrítico y una solución válida para flujo subcrítico. ¿Cómo podemos verificar eso? Pues a cada una de esas profundidades le calculamos su número de Freud. Y con eso verificamos entonces que el flujo, que una es supercrítico y otra es subcrítico, pero aunque en teoría, digamos, ya sabemos que es así. Voy a hacer una cosa adicional, que es algo que les pido en todos los ejercicios que hagamos, y es calcular la profundidad crítica. Calcular la profundidad crítica de ese canal. No estaba en el enunciado, pero pues de una vez lo podemos hacer. ¿Cómo calculo la profundidad crítica? Lo que siempre les digo, la forma más fácil es igualar el número de Freud a 1. Esto me da entonces caudal entre área por raíz de G por profundidad hidráulica. Ya demostramos en este curso, hace un momentico, hace unos minutos, demostramos que la profundidad crítica para un canal rectangular es igual a la raíz cúbica del caudal unitario al cuadrado entre la gravedad. Pero como a veces se le olvida a uno esa ecuación, es normal que se le olvide, pues uno puede más bien desde esta, que esta sí no es normal que se olvide, la de número de Freud, pues despejar Y crítico. Entonces voy a tener el ancho del canal, que es 4 metros, por Y crítico, por la raíz de la aceleración de la gravedad, entre la profundidad hidráulica de un canal rectangular, es Y crítico, ya lo hemos dicho varias veces. Resuelvo eso para Y crítico, eso sí lo puedo despejar, eso sí me queda una ecuación explícita. Y ustedes me pueden decir cuánto es Y crítico para este canal, por favor. 0.86. Gracias, 0.86 metros. Con esos 0.86 metros ya verifiqué, de una vez comprobé, que una de estas soluciones correspondía a flujo subcrítico y que la otra correspondía a flujo supercrítico. ¿De acuerdo? Esta es supercrítico porque la profundidad, la primera, 0.44 metros, es supercrítico porque la profundidad es menor a Y crítico, y lo contrario para la segunda. B, perdón. Voy a escribir completo. La profundidad de esta es menor a Y crítico, y esta profundidad es mayor a Y crítico, y por eso podemos comprobar que es una solución subcrítica de otra subcrítica. Listo. El siguiente paso, entonces, bueno, discúlpeme, me voy a devolver un momentico al gráfico, a la curva de energía específica. Entonces lo que estamos diciendo es, sí, listo, ya sabemos que la profundidad en 2 tiene dos posibles soluciones, una supercrítica, una subcrítica. Ahora la pregunta es, ¿cuál de las dos escogemos? Y la respuesta es, por ahora, lo que vamos a asumir es que el tipo de flujo se mantiene después, antes y después de la transición. Entonces, si el flujo es subcrítico aguas arriba, se mantiene como subcrítico aguas abajo. Y lo contrario, si el flujo es supercrítico aguas arriba, se mantiene como supercrítico aguas abajo. Eso no necesariamente siempre es así, y avanzaremos, cuando avancemos en temas en el curso, vamos a ver casos en los que hay transición de un régimen a otro, de un tipo de flujo a otro. Pero por ahora, para la solución de nuestros ejercicios, lo que vamos a hacer es asumir que se mantiene el tipo de flujo. Si digo que se mantiene el tipo de flujo, entonces lo que tengo que definir ahora es cuál es el tipo de flujo en la sección transversal 1. Ya nos imaginamos que debe ser subcrítico, pero pues lo podemos verificar. Hay muchas formas de verificarlo, por lo menos a mí se me ocurren dos, puede que haya otras. Una forma de verificarlo es decir, pues la profundidad de flujo en 1 es mayor que la profundidad crítica y por tanto el flujo es subcrítico.
y eso está bien. Otra forma de verificarlo es decir, voy a calcular el número de Freud en la sección transversal 1 como velocidad entre raíz de g por d. Seguramente ese número de Freud va a ser menor a la unidad y por tanto el flujo será subcrítico. Cualquiera de las dos es válida. Lo que siempre les pido es que me demuestren, comprueben con números qué tipo de flujo tenemos. Como el flujo es, voy a escribir aquí profundidad en 2, como el flujo en 1 es subcrítico, como Y1 es subcrítico, pues entonces Y2 deberá ser subcrítico también, por el criterio que les acabo de dar, y por tanto entonces la profundidad que yo voy a seleccionar para mi sección transversal 2 para resolver el ejercicio es esta que estoy resaltando en verde, 2.289 metros. Y resolví el ejercicio. Lo único que me faltaría sería calcular lo que yo llamé delta H, que es la diferencia en los niveles de agua. ¿Cuál es la diferencia en el nivel del agua entre la sección de aguas arriba y la sección de aguas abajo? Voy a hacer un esquemita, esto me quedó muy raro. Voy a hacer un esquemita para tratar de explicar un poco mejor eso. Otra vez voy a dibujar el canal por enésima vez. Y entonces dijimos que Y1 era, ya no recuerdo el valor, 2.5 metros. Ahora tenía que abajo. Bueno, 2.5 metros medidos desde el fondo del canal. Y2 es 2.289 metros medidos desde el fondo del canal también. Aquí tengo delta Z. Entonces este canal va a ser algo de este estilo. Y ahora la pregunta que me están haciendo es, ¿cuánto es esta distancia delta H, perdón, delta H minúscula? Delta H correspondiente a la diferencia entre las alturas. Espero que más o menos sea claro para ustedes que yo puedo expresar delta H como Y1 menos Y2 menos delta Z. Y con eso, delta H entonces va a ser 2,5 metros menos 2,289 metros menos 20 centímetros. Eso a mí me da 0.011 metros. Y noten que no es el mismo valor del delta Z. Y ese es entonces el segundo tipo de ejercicios que vamos a resolver cuando hablemos de conservación de la energía. Escalones, aquí hay mucho de lo que se podría hablar. Podemos hacer el ejercicio con el escalón en el otro sentido. Bueno, hay variaciones de este ejercicio, meterle pérdidas de energía, etcétera. Eso lo haremos un poquito más adelante. Creo que voy a arreglar un poquito este dibujo porque, aunque yo no los hago a escala, así como lo dibujé, puede haber un problema acá. Dijimos que el delta Z es 20 centímetros. Y dijimos que la profundidad es 2.289. Entonces 2.289 y 20 centímetros me va a dar por debajo del Y2, seguramente algo del Y1, perdón, seguramente algo de este estilo. Esto es Y2, 2,289 metros. Y esto será delta Z. Delta H, perdón. Sí.
El otro dibujo no tenía mucho sentido. Bien, no sé si tienen preguntas, dudas, comentarios sobre este ejercicio. ¿Me permite ver el paso 6, el análisis del tipo de flujo? Listo. ¿Qué es lo que vamos a decir? Me voy a devolver un momento para explicar ese paso, me voy a volver un momento al esquema de las curvas de energía. Y voy a resaltar en amarillo lo que dijimos. Lo que dijimos es que si el flujo es subcrítico, el escalón lo que va a generar es una reducción en la altura, en la elevación de la lámina de agua. Y si el flujo es supercrítico, lo que me va a generar es un aumento en la lámina de agua. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Yo lo que debo hacer es analizar qué tipo de flujo tengo en la sección transversal 1, es decir, acá arriba, qué tipo de flujo tengo. Y luego, lo que hago es asignarle ese mismo tipo de flujo a la sección transversal 2. Entonces, lo que hicimos en esos pasos 6 y 7 fue, a partir de la profundidad de flujo 1, determinar si el flujo es subcrítico o supercrítico. Y dependiendo de ese tipo de flujo, pues selecciono entonces alguna de las dos posibles soluciones que tengo en Y2. Entonces, ahora sí el paso 6. El paso, bueno, 5 primero, lo que hice fue definir, bueno, Y1 es mayor a la profundidad crítica, entonces el flujo es subcrítico. Y si no, esa verificación no es suficiente para ustedes, podrían calcular el flujo en 1, que seguramente va a dar menor a 1, entonces que ese flujo en esa primera sección transversal es subcrítico. Y con eso, como el flujo es subcrítico, aguas arriba del escalón, pues después del escalón también va a ser subcrítico. Entonces, en Y2 voy a seleccionar la solución subcrítica. Y pues como sé que la solución, ¿cuál es la solución subcrítica? Pues es la mayor de estas dos, 2.289. Y esa es la que selecciono. Si me hubiera dado supercrítico aguas arriba, pues me quedo con esa también. ¿Qué aclaré algo o no? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Bien. Insisto mucho en que tengan en cuenta la dirección del escalón, porque la dirección del escalón nos cambia un poquito la solución. Entonces, dependiendo de dos criterios. Uno, el escalón es subiendo o bajando. Y el segundo criterio es el flujo es subcrítico o supercrítico. Yo voy a obtener aumentos o reducciones en la lámina de agua. Eso es importante. Y otra cosa que me parece importante, y esta la dejo para que piensen en esto y luego lo vamos a resolver en el curso, pero piensen en una cosa. Bueno, entre otras cosas, estos ejercicios los hacemos un poquito rápido, ¿cierto? Pues pasamos por eso porque tampoco hay mucho que hacer, que demorarse, pero vale la pena que luego lo revisen y analicen si entienden la lógica detrás de esto y me traigan preguntas si ven algo como que no tiene mucha lógica para ustedes. Básicamente lo que hacemos en estos ejercicios siempre es, voy a dibujar la línea 45 grados que dibujamos. ¿Sí está 45 grados? No, no está. Espérenme, la mejoro. La línea 45 grados que hicimos la clase pasada. Y luego de esa línea 45 grados, entonces dibujo mi curva de energía específica, que tiene una forma más o menos así, ¿cierto? Bueno, no tan así, mejor. Que supuestamente resulta siendo asintótica, perdón, a la línea verde, entonces debería ser algo así. Listo, esta tiene más sentido. Y entonces dijimos, bueno, esto tiene una energía mínima, cualquier canal, y esa energía mínima corresponde al punto Y crítico, profundidad crítica. Y lo que yo les estoy diciendo es, para un ejercicio cualquiera, nuestro escaloncito, algo así, nuestro escalón con Y1 conocido y calcular Y2. Entonces, básicamente en la sección transversal 1 yo voy a tener, bueno, la conservación de energía aquí va a ser energía en 1 igual a delta Z más la energía en 2. Eso quiere decir que si yo trazo por aquí la recta con el punto energía 1, y eso tiene dos posibles soluciones en cuanto a profundidad, y lo que estoy diciendo es, pues voy a ubicar en el eje horizontal delta Z, ese valor delta Z se lo resto,
para hallar la energía en 2. Este sería el punto de energía en 2. Espero que este dibujo más o menos sea claro, ya lo he hecho muchas veces. Pero la reflexión que quiero que hagan en este momento, que no la tenemos que responder de una, pero que se queden pensándola por un tiempo, es ¿qué pasa si ese delta Z es muy grande? ¿Qué pasa si yo hago un escalón muy, muy grande, lo suficientemente grande para que no tenga solución sobre esa curva? Es decir, ¿qué pasa si yo genero un escalón tal que la energía resultante en la sección transversal 2 es menor que la energía mínima de ese canal para ese caudal? ¿Qué podría pasar? Esa es una pregunta que vamos a resolver más adelante en el curso, pero que me gustaría que ustedes pensaran qué será lo que puede pasar ahí. Ok, eso lo dejo como a manera de reflexión y ahora vamos a ver el segundo tipo de transiciones en canales. Lo vamos a dejar por lo menos enunciado, tampoco nos vamos a ir hasta tan tarde, pero por lo menos dejémoslo enunciado, simplemente me estoy devolviendo para ver cómo estaba numerando yo esto. Dije 2.1 cambios en el fondo, entonces ahora vamos a decir 2.2 cambios en la sección. Profe, una pregunta. Señor, En este caso se pasó de E1 a E2 haciendo el delta Z hacia la izquierda ajá. por alguna razón o se puede hacia la derecha si se toma que desciende el escalón. Esa es una buena pregunta, gracias. Mire, básicamente si yo despejo E2 de esta ecuación, la energía en 2 es la energía en 1 menos delta Z. Y este menos es la razón por la que yo me desplacé hacia la izquierda. Este menos. Por eso desplacé la energía hacia la izquierda. Entonces, si el Listo. escalón fuera hacia abajo, el signo cambia y seguramente me desplazaría hacia la derecha. Y tiene sentido, digamos, ya desde el punto de vista físico y práctico. Piensen que yo tengo un canal y tiene un escalón subiendo. Pues eso me va a generar unos problemas hidráulicos, digamos, grandes. No sé si sea correcto decir esto, pero lo voy a poner en términos muy coloquiales. Seguramente va a perder energía el flujo al tratar de subir ese escalón o de pasar por encima de ese escalón. Entonces ahí es donde voy a tener problemas, cuando tengo escalones subiendo. Si el escalón es bajando, pues no es tanto problema porque lo que voy a tener es una caída y entonces ahí me voy a desplazar es hacia la derecha en esta curva y siempre que me desplace hacia la derecha en esa curva, pues voy a tener más puntos sobre la curva. Voy a tener más energía. Pero es un buen punto. Bueno, cuando hablamos de cambios en la sección, principalmente yo estoy pensando en cambios en el ancho del canal, pero pues podríamos hablar también de cambios en la forma del canal. Ahora, diferente a lo que he hecho hasta ahora siempre dibujo perfil de un canal, voy a dibujar entonces un canal en planta. Y pues ese es un dibujo ahí medio raro, pensemos que tenemos un canal rectangular con un ancho determinado y que por alguna razón yo le hago una reducción. Y esto, igual que en el caso anterior, es más común es muy común, iba a decir más común de lo que uno cree, pero es muy común. Pues el caso más típico es, yo necesito pasar por debajo de una vía, necesito hacer un puente, algo así, y para eso restringo el ancho del canal. Entonces en este canal por el cual fluye un caudal Q de izquierda a derecha, yo voy a tener un ancho inicial B1 y un ancho final B2. Y básicamente la pregunta es la misma y lo que queremos llegar a analizar es lo mismo, es cómo cambia la profundidad de flujo de un punto a otro. Entonces, si dibujo el perfil, la pregunta es la de siempre. En el perfil no puedo ver cómo cambia el ancho, pero seguramente al cambiar el ancho, si yo tengo una profundidad de flujo inicial en Y1, pues la pregunta es, ¿esa profundidad va a aumentar, se va a mantener constante o va a disminuir cuando calcule yo Y2? Y1 conocida y la pregunta es ¿cuánto es Y2? Y la respuesta a esa pregunta pues es la misma cosa, aplicar el principio de conservación de energía. Lo único que habría que tener en cuenta adicional a lo que ya hemos visto es, voy a volver a graficar la curva de energía específica de ese canal, Y1, bueno, Y1 no y energía en metros. Pero este ejemplo me sirve para otra vez hablar de un concepto, no de un concepto, sino de una aplicación importante que no hemos mencionado hasta ahora. Y es, habíamos dicho,
pues yo tengo entonces mi curva de energía específica para un caudal determinado, y habíamos dicho si ese caudal aumenta, esa curva se va a empezar a desplazar hacia la derecha. Pues asimismo yo podría dibujar mi curva de energía específica para un caudal unitario 1, entendido como el caudal entre el ancho. Yo también puedo, para un caudal unitario determinado, calcular mi energía específica, y yo podría entonces calcular curvas de energía específica para caudales unitarios diferentes a ese. Esta sería la curva para el caudal unitario 2. Y a medida que el caudal unitario aumente, esas curvas se van a desplazar hacia la derecha. Entonces el caudal unitario 2 es mayor que el caudal unitario 1 en este gráfico que acabo de hacer, que me acabo de inventar. Entonces, volviendo a mi esquema inicial, si yo tuviera entonces esa contracción en el flujo, voy a tener por acá en la primera sección transversal un caudal unitario 1 y en la segunda sección transversal un caudal unitario 2. Como V se reduce, el caudal unitario aumenta y entonces mis curvas se van a ir desplazando hacia la derecha. Entonces la mejor forma de entender lo que ocurre en un canal en el que ocurre una contracción, pues es calcular la energía en la sección transversal 1, otra vez. Entender entonces que esa energía tiene dos posibles valores de profundidad, una profundidad subcrítica y una profundidad supercrítica, Y1. Y lo que va a pasar acá entonces es que el flujo se va a mover de una curva de caudal específico a la otra. Y básicamente entonces se va a mover verticalmente para llegar a Y2. Esto es otra vez asumiendo que no hay pérdidas de energía. O se va a mover verticalmente, si el flujo es supercrítico, va a aumentar para llegar a Y2. Pero que esto sea más o menos claro, el principio es el mismo que vimos para transiciones en el perfil o en el fondo del canal. Lo que en ese caso nos desplazábamos horizontalmente en la curva, porque lo que hacíamos era cambiar la escala, cambiar el cero de la ecuación de energía específica. En este caso nos movemos, digamos que verticalmente en la curva, porque nos estamos moviendo es a través de diferentes curvas de caudal unitario. Es eso lo que pasa. Ahí también se podría presentar el problema de que yo genere una contracción tan grande que no tenga una curva, que no tenga un punto sobre la curva en la sección transversal 2, pero eso lo voy a resolver un poquito más adelante. Entonces noten que aquí otra vez, para este caso particular que me inventé, si el flujo fuera subcrítico, lo que yo voy a obtener es una reducción en la profundidad de flujo. Y si el flujo fuera supercrítico, lo que voy a tener es un aumento en la profundidad de flujo, ¿cierto? Reducción por acá arriba, aumento por acá abajo. Eso dependerá otra vez, entonces, de la nueva profundidad. La profundidad en la sección transversal 2 dependerá de si el flujo es subcrítico o supercrítico y dependerá también de si lo que estoy haciendo es una contracción o una ampliación del ancho. Y eso lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Dudas con respecto a esto? Profe, dado que solamente como que se baja o se sube, ¿esa energía permanece constante? Sí, piensen, ese es un punto importante y sí, la respuesta es sí. Piensen que, ¿cómo es la conservación de energía específica para este ejercicio que estoy mostrando aquí teóricamente? Pues básicamente la energía específica en 1 es igual a la energía específica en 2. Digamos que más unas pérdidas de energía que ocurren entre 1 y 2, pero que siempre, o siempre no, por ahora en el curso estamos asumiendo que son 0. Entonces, energía específica en 1 es igual a energía específica en 2. No hay nada más en esta ecuación. Antes le metíamos el término delta z porque se me desplazaba el datum. En este caso no tengo ningún desplazamiento de datum y entonces es por eso que me muevo verticalmente en la curva. Luego veremos ejercicios combinados con todo esto, pero pues ese es un punto importante. Listo. Bien. Dejemos plantear un ejemplo, no sé si lo alcancemos a resolver todo. Hemos planteado un ejemplo, pues que no es nada diferente a lo que ya dibujé arriba. Una reducción en el ancho de un canal. Por este canal fluye un caudal de 2,53 metros cúbicos por segundo. De izquierda a derecha, eso es importante, el de izquierda a derecha, porque cambia un poquito el análisis, dependiendo de la dirección de flujo. Tengo un ancho inicial de 3,05 metros y tengo un ancho final de 2,85 metros.
En este caso, por alguna razón extraña, conozco el valor de energía. Normalmente uno conoce la profundidad, pero bueno. Conozco el valor de la energía en 1, es 1.54 metros, y lo que quiero calcular es cuánto es Y2. Profe, disculpe una pregunta de anterior gráfica. No sé Señor. si lo mencionó, pero la profundidad crítica cambia, ¿cierto? Sí, buena pregunta, no lo había mencionado, y la respuesta es sí. A diferencia del primer caso que vimos, en este segundo caso, ambos canales no tienen la misma profundidad crítica. Pues lo podemos ver, digamos, comillas, matemáticamente. Habíamos dicho, demostramos al inicio de la clase de hoy que la profundidad crítica en un canal rectangular está dada por esta ecuación, cuyos exponentes a veces yo confundo, pero creo que es esta, ustedes la revisan en sus apuntes. En esta ecuación, caudal unitario está en función de B, y B es diferente en ambos lados. Entonces la profundidad crítica no es la misma en ambas secciones transversales. Otra forma de demostrar eso es gráficamente aquí abajo, mostrando que el punto de mínima energía no es el mismo en ambas curvas. Yo tengo aquí una profundidad crítica para la perdón, una energía mínima, pero entonces una profundidad crítica para la sección transversal 1, y pues por la escala no se verá mucho, pero tendré una profundidad crítica diferente para la sección transversal 2. Entonces, toda esa vuelta para responderle, sí, la profundidad crítica cambia, no es la misma. Bien, pero básicamente el procedimiento de solución es el mismo. Lo que queremos hacer es calcular la energía y la profundidad en la primera sección transversal, determinar cuál es el tipo de flujo en esa primera sección transversal, luego calcular energía y profundidad en la sección transversal de abajo, y nuestra hipótesis va a seguir siendo, si el flujo arriba es subcrítico, abajo también va a ser subcrítico. Lo contrario, si es supercrítico, abajo va a ser supercrítico. Dejemos iniciar este ejercicio. Empecemos entonces por calcular la energía específica, o mejor, la profundidad de flujo en la sección transversal 1. ¿Con qué ecuación podría yo calcular la profundidad de flujo en la sección transversal 1? ¿Con qué ecuación debería yo calcular la profundidad de flujo en la sección transversal 1? ¿Alguna idea? Tal vez igualándolo a la de pues E1, que es Y más la cabeza de velocidad, pero ahí quedarían en términos de y se resolvería con calcular. De acuerdo, correcto, es así. Lo pregunto porque a veces, como hemos visto varias ecuaciones, a veces uno se confunde y se mete con otras ecuaciones que no aplica. Por ejemplo, aquí uno no podría aplicar la ecuación del número de Freud, porque no sabemos cuánto es el número de Freud, entonces tendría muchas incógnitas, ¿cierto? Lo mejor que podría hacer sí es aplicar energía específica, correcto. ¿Por qué? Porque el valor de energía específica sí lo conozco. Está en el enunciado del problema, me dice que la energía específica en 1 es igual a 1.54 metros. Y yo sé que eso es igual a la profundidad de flujo más la cabeza de velocidad. Y con eso puedo resolver y calcular Y1. Y1, perdón, 1.54 metros es la cosa. Es igual a Y1 más el caudal 2.53 metros cúbicos por segundo. Caudal va elevado al cuadrado. Dividido entre el área. Esto tiene un ancho de 3.05 metros por Y1 elevado al cuadrado por 2 por 981. Otra vez, yo puedo jugar con eso para ponerlo de una forma un poquito más explícita, pero lo que no voy a poder hacer es despejar Y1. Entonces toca con algún método calcular cuánto es Y1, incluyendo los tres valores posibles que ustedes me dicen, por favor.
Gracias, Brian. Tenemos 0.144 negativo. Esos son metros. Ustedes lo pueden verificar. 0.159 metros y 1.525 metros. Otra vez, estas soluciones son una sin sentido físico, una que seguramente va a ser supercrítica y otra que seguramente va a ser subcrítica. Aquí va a tener un problema, no un problema, pero va a tener que tomar una decisión porque resulta que yo no sé cuánto es la profundidad ni el régimen de flujo de aguas arriba, ni tengo información que me permita definirlo. Entonces, pues tengo dos opciones. O presento la solución tanto para flujo supercrítico como para flujo subcrítico. Esa es una opción válida, ¿cierto? Entonces presento, listo, si el flujo fuera supercrítico, Y1 es tanto, Y2 es tanto. Y si fuera subcrítico, Y1 es tanto, Y2 es tanto. Eso lo puedo hacer. Pero pues vamos a hacerla más fácil nosotros y es vamos a asumir que el flujo es subcrítico y resolvemos todo para flujo subcrítico. Por pura comodidad y facilidad, voy a asumir flujo subcrítico. Y si asumo flujo subcrítico arriba, pues luego de la contracción el flujo seguirá siendo subcrítico. Esa es la hipótesis que vamos a seguir aplicando. ¿Cómo sé que el flujo es subcrítico? Pues entonces yo puedo verificar el tipo de flujo. Y otra vez, entonces yo para verificar el tipo de flujo lo puedo hacer de dos maneras. Uno, calcular la profundidad crítica y compararla con esta profundidad. Dos, calcular el número de Freud. En este caso lo voy a hacer calculando el número de Freud. El número de Freud en la sección transversal 1 será velocidad media entre raíz de G por D. Entonces tengo caudal 2,53 metros cúbicos por segundo. Hay que tener cuidado con los exponentes porque para la energía el caudal está elevado al cuadrado, para el Freud no, y uno a veces se tiende a confundir con eso. El área de flujo será la profundidad que asumí, 1.525 metros, o que adopté, sería mejor la palabra, por el ancho, que es 3.05 metros. Y eso lo multiplico por la raíz de 981 por la profundidad hidráulica en un canal rectangular, es la misma profundidad de flujo, 1.525 metros. En un canal rectangular únicamente. Recuerden que en el trapezoidal toca dividir el área entre el ancho superficial. Y porfa me dicen cuánto da este cálculo. Otra cosa que deberían tener más o menos programada, ¿cierto? Muy rápido meterle las características geométricas, el caudal de un canal y que saliera el número de Freud. ¿Alguien tiene el cálculo? Profe, 0.14. Gracias. 0.14, que es pues menor a 1, y entonces el flujo es subcrítico. Corresponde con lo que yo había asumido. Bien, el siguiente paso entonces es aplicar conservación de energía. Lo que necesito es calcular cuánto es la profundidad de flujo en la sección transversal 2. Entonces aplico conservación de energía específica. Lo que siempre decimos, la energía se aplica desde un punto hasta otro y siempre en la dirección de flujo. Entonces, entre 1 y 2 o desde 1 hacia 2, básicamente lo que voy a tener es que la energía específica en la sección transversal 1 tendrá que ser igual a la energía específica en la sección transversal 2, más las pérdidas de energía que ocurran en ese tramo, que por ahora las vamos a asumir como cero porque estamos en unas condiciones ideales.
Por tanto, entonces la energía específica en la sección transversal 2 va a ser igual a, estaba en el enunciado del problema, 1.54 metros. Y lo que me queda entonces es calcular cuánto es la profundidad de flujo en 2. Entonces es exactamente lo mismo, pero todo lo contrario, aplicar el mismo procedimiento, pero al revés. Energía en 2 igual a Y2 más cabeza de velocidad. Entonces 1.54 metros. Y2, que es la incógnita, más el caudal que dijimos que es 2.53. Entre el ancho 2, ojo que aquí es el ancho de la sección transversal 2, 2.85 metros, perdón. 2,85 metros por Y2, todo elevado al cuadrado, por 2 por 981. Y resuelvo eso para Y2, insisto, si ustedes lo quieren simplificar un poquito, jugar con eso, pero como sea, uno puede llegar a las 3 soluciones correspondientes a Y2. Y ustedes me dicen cuánto dan. Gracias. Tenemos menos 0,154, 0,171. Estos son metros o con las unidades. Y 1.523. Básicamente una negativa que no tiene sentido, una supercrítica siempre y una subcrítica siempre. Y pues yo me voy a quedar con la subcrítica porque asumí que el flujo de aguas arriba era subcrítico. Lo que yo podría es verificar que esto sea subcrítico calculándole el número de Freud. Eso lo podría hacer. No lo voy a hacer yo en este momento, pero lo podríamos hacer. Y lo otro que vale la pena verificar o que veamos es que el cambio en la profundidad de flujo es mínimo. Tengo una reducción de algo así como de 2 milímetros en la profundidad de flujo como consecuencia de esa contracción. Es mínimo. Claro que este es un caso ideal en el que asumí que no hay pérdidas de energía, en el que todo funciona perfecto. Pero bueno, podríamos ver qué pasa si yo redujera aún más ese ancho. No sé si hasta aquí tienen preguntas, dudas o comentarios. Listo. Entonces, por supuesto, vamos a dejar hasta ahí, ¿cierto? Ya estuvo bueno. Les recomiendo varias cosas. Uno, hemos visto varios conceptos, digamos, teóricos que vale la pena que analicen y vean como un poquito en detalle en estos días. Dos, búsquense ejercicios de conservación de energía específica. Vamos a resolver más en clase y yo les voy a dejar algunos también y tal, pero si pueden llevar uno a clase, si pueden consultar otros. Hay que hacer muchos ejercicios y coger mucha práctica, programar pedazos va a ser útil, etcétera. Busquen formas de encontrar estas soluciones de la forma más rápida y práctica posible. Y tres, la última cosa es, el martes vamos a empezar a hablar de flujo uniforme. Entonces ya en clase hemos dado con algunas pistas sobre eso, pero vale la pena que le peguen una mirada a qué es el flujo uniforme y cómo se puede analizar, porque vamos ahora a combinar todo esto con flujo uniforme y es la respuesta o la pregunta que nos vamos a querer hacer es ¿cómo calculamos la profundidad? En los ejercicios que hicimos la clase pasada y esta, teníamos un dato de entrada que era la energía o la profundidad. Pero eso no es el caso realmente. Difícilmente uno conoce la profundidad de flujo de un canal que no ha diseñado, ¿cierto? Lo que conoce es la forma del canal y cuánto caudal va a pasar por ahí. Entonces, vamos a ver cómo con flujo uniforme podemos calcular profundidades
Y entonces ahora estos ejercicios se nos van a alargar un montón. Van a hacer calcule la profundidad de arriba y luego aplique conservación de energía para calcular la profundidad en la contracción, en el escalón, en la cosa. Entonces eso, revisen teoría, hagan ejercicios, busquen flujo uniforme y con eso nos vemos el martes. Yo subo a Google Classroom la grabación de esta clase y los apuntes. ¿Listo? Vale, profe. Bien. Chao, nos vemos. Buena tarde, buena noche ya. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.